Buenas tardes, hermanos. Les doy la bienvenida a Templo Cristiano Central, Discípulos de Cristo. Vamos a leer la lectura del Salmo 23. Yo tengo la versión Reina Valera. So, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos el estar aquí presentes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has cuidado en esta semana. Señor, tú eres grande y poderoso. Bendiga a todos los que vienen en camino, Señor. Y te pedimos, Señor, tu unción para los que estamos aquí presentes, Señor, ante tu presencia. Bendiga este culto y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo también le quiero dar gracias a Dios. Esta semana que pasó también fue fuerte para mí, en especial el viernes empezó mi trabajo. Y hay veces que comparo los afanes de la vida con la tormenta precisamente que vino, porque hay veces que la vida se me hace, aquí precisamente en Estados Unidos se me hace que la vida es muy rápida, que no tenemos a veces tiempo ni para descansar, en mi trabajo no tengo tiempo ni para comer ni para tomar agua, porque es rápido, todo es rápido. Entonces, así como vino la tormenta y arrasa y tumba árboles, a veces así el estrés, la actividad rápida del día, a veces siento que viene y arrasa con la atención que tenemos que darle a Dios. Pero más sin embargo, como dice mi hermana, pues siempre Dios está ahí, siempre Dios nos está buscando de una de otra forma. Y pues le quiero dar gracias a Dios porque pues aún en esas tormentas, en esos vientos, en esa vida tan rápido, Él está ahí. Y Dios nos da el descanso y nos dice, ok, te entiendo y aquí estoy. Y Dios apacigua todo, calma todo y nos da la paz sobre todo. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos das. Señor, gracias porque tú nos das ese agradecimiento en nuestro corazón hacia contigo, hacia tus bendiciones que tú nos das día a día. Y te pedimos, Señor, por esta semana que viene, Señor, para que tú, Señor, nos des esa paz que necesitamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Todos deseamos ser discípulos de Jesús, pero para ser discípulos de Jesús tenemos que tener el deseo. Y ese deseo nos va a impulsar a entregarnos 100% a Dios. Y si ese deseo no está ahí, se nos hará imposible el seguir a Cristo. Es por eso que hay que tener ese deseo de ser sus discípulos, para que ese mismo deseo nos impulse a hacer por Jesús, a hacer por su reino cosas extraordinarias. Y es por eso que esta mesa nos recuerda que el deseo ya está aquí en nuestro corazón, de ser sus discípulos. Y cuando ese deseo está aquí, entonces podemos practicar la música, entonces podemos dirigir el culto, entonces podemos orar, entonces podemos servir a otros, entonces podemos entregarnos sin medida, porque ya está ese deseo. Cuando ya está ese deseo en el corazón, nada hay que nos pueda detener. Y es por eso que esta mesa nos recuerda que somos discípulos de Cristo y que el deseo está ahí en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y si ese deseo está ahí, no hay nada que nos pueda dar. Vamos a ponernos de pie para orar por el pan y el vino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pan. Te damos gracias por este vino. Te damos gracias, Señor, porque el deseo de ser tus discípulos está ya en nuestro corazón. Ese deseo profundo de servirte, de amarte y de estar ahí, siendo tus pies y siendo tus manos en esta tierra. Bendice este pan y bendice esta pan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
al estar en esta mesa, estamos creando en cada uno de nosotros lo que Dios quiere que seamos. Y lo que Dios quiere que seamos es que seamos sus discípulos, esos discípulos que estamos llenos de amor, llenos de paz, llenos de justicia. En la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan y lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer, porque este pan representa mi cuerpo que es partido. Comemos. Y después de haber cenado, tomó la copa y la levantó en alto y dijo, esta copa representa mi sangre que es derramada por cada uno de nuestros pecados. Tomarla, beberla y seréis sanados y haréis vivir ese deseo que ha sido puesto en nosotros. Tomemos. Vamos a orar. Señor, creador de todos nosotros, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta mesa que ha sido llena para cada uno de nosotros. Hay comida abundante, felicidad abundante, paz abundante para cada uno de nosotros. Señor, somos tus discípulos y estamos aquí para servirte. Y te damos gracias porque tú siempre nos llamas para ser instrumentos tuyos en este mundo que necesita tu luz, tu paz y tu amor. Pero más que todo, cada uno de los que estamos aquí lo necesitamos en estos momentos. Bendícenos, Señor, para que así podamos, Señor, llevar esa luz y esa paz al mundo que nos rodea. Bendice a la gente al pueblo de Maui. Bendice, Señor, a todas las personas que sufren, que no tienen hogar y que no tienen comida. Y, Señor, prepáranos para lo que viene, ya que estamos listos, Señor, porque somos tus discípulos y estamos listos para llevar tu luz y tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todavía estás comiendo del pan de la Santa Cena, del rico, ¿verdad? ¿Qué trabajos tú tienes en tu casa? ¿Tu mamá le da trabajos en tu casa? No. Él dice que sí, tú dices que no. ¿Qué trabajos tú tienes en tu casa? What kind of work? School work? This is what actually homework. Yeah, this is the school. Yeah, this is the school. Pero trabajos en tu casa como tú tienes un perrito. ¿Quién cuida al perrito? Y cada cuando tú lavas los platos de la comida. One time en tu vida, o sea que tu mamá es la que lava los platos. ¿Quién limpia el piso? Ok, sobre el trabajo tuyo es limpiar tu cuarto. Oh, también tu mamá te limpia el cuarto. ¿Y quién va al patio? Pero tu mamá es una campeona, ella hace todo. Entonces, ¿qué otros trabajos tienes en tu casa? ¿Limpiar las ventanas? ¿No? ¿Hacer la vacuum? ¿Tampoco vacuum? No, acá, pues, ¿quién? Ok, entonces tampoco tu mamá trapea, tu mamá lava los platos. ¿Quién saca la basura todos los días? No, yo. Pero no tienes trabajos en tu casa, ninguno de ustedes tiene trabajitos en su casa, responsabilidades. Ok, si tienes algunos trabajos en tu casa, es bueno que tengan trabajitos en su casa, de tomarse turnos, de quién lava los platos, quién limpia el refrigerador, quién mapea el piso, barre, quién arregla el patio. Es bueno que tengan esas actividades. Es también que aquí en la iglesia todos tenemos nuestros trabajos. Tenemos la hermana Janet, tía,
dirigió el culto, Emanuel toca música, la hermana Juanita cuenta las ofrendas. Entonces todos tienen un trabajo para hacer y todos tenemos un trabajo en este reino. Y es por eso que es muy importante tomar nuestro trabajo en serio y tener diferentes trabajos y responsabilidades en la casa, en la escuela. Y qué bueno que están siendo responsables en hacer su homework, porque eso nos hace crecer en madurar y también en la casa. O sea, vamos a comprender que de ahora en adelante vamos a pedir a tu papá cómo pueden ayudarle en la casa, ya sea a ver, a platos, y tal vez ya ves 2 días tan grandes, ayudarle a cocinar. Y así todos compartimos, porque eso es la vida cristiana. La vida cristiana es ayudarnos unos a otros, compartir nuestras tareas, nuestros trabajos. Eso es ser discípulo, eso es ser cristiano. En ir y decirle a nuestros hermanos, ¿en qué puedo yo ayudarles? ¿En qué puedo yo servirte? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Eso es ser cristiano, eso es ser discípulo. ¿Ok? Ok. Vamos a poner nuestras manos. Señor, gracias porque tú me has dado un gran trabajo de amar y de ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Mateo 16, del 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle, diciendo, Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera solo te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que haya alguno de los que están aquí que no que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, viendo en su reino. Amén. Todos los que estamos aquí somos cristianos. Nos llamamos discípulos de Cristo y somos discípulos. Y al considerarnos discípulos, eso quiere decir que ya no tenemos voluntad propia, sino que nuestra voluntad ha sido dada a nuestro Maestro, el cual es Jesús. El ser discípulos de Cristo, eso quiere decir que estamos atentos para aprender, para crecer, para madurar. Cuando decimos que somos discípulos de Cristo, estamos listos para ser corregidos, sin enojarnos. Así es de que Jesús empezó a enseñar a sus discípulos, dice la escritura de hoy, que comenzó a declarar a sus discípulos, comenzó a enseñarles cosas profundas, especialmente que Él iba a morir, que Él iba a padecer, que Él iba a ser crucificado y que Él iba a ser golpeado, no tan solo por las leyes de aquel tiempo, sino por los principales sacerdotes y los escribas, y iba a ser puesto a muerte. Entonces Jesús aquí les empieza a enseñar a sus discípulos, y todos los que estamos aquí somos sus discípulos. Ya toda nuestra identidad se la hemos dado a Él.
se le hemos entregado a Él. Estamos aquí porque le amamos, porque queremos obedecerle. Hay algo muy interesante en esta escritura, que después que Jesús les dice a sus discípulos que iba a padecer por los sacerdotes, por los escribas, por los principales sacerdotes, y que iba a resucitar al tercer día, pero se fijan, ellos no se fijaron mucho en que Jesús les dice, voy a padecer por los principales sacerdotes, voy a padecer por los escribas, voy a morir, pero también les dijo, voy a resucitar. Sin embargo, los discípulos, especialmente Pedro, no se fijó mucho o no escuchó que Jesús dijo, voy a resucitar. Yo creo que la hermana Silvia nos entenderá muy bien esta escritura, porque cuando un doctor, y que me pasó a mí, cuando mi doctor me dice, Job, tienes cáncer, y el doctor siguió hablando, yo lo tuve que parar al doctor. Decirle, doctor, pare. Me dijo usted que yo tengo cáncer. Dice, sí, y siguió. Le dije, no, doctor, pare. Entonces, es lo mismo que pasó aquí. Y cuando estamos bregando con pacientes, como pastores, como consejeros, como capellanes, lo mismo pasó aquí con Pedro, que cuando le dicen, usted va a morir, usted se paraliza ahí y ya no escucha ninguna otra cosa. Y eso pasó con Pedro aquí también. Jesús les empezó a enseñar cosas muy profundas porque ya eran sus últimos días. Les dice, voy a padecer por los principales sacerdotes, por los escribas, y me van a matar. Y ahí Pedro se quedó. Y ahí los apóstoles se quedaron. ¿Cómo que te van a matar? Sin embargo, ojalá que el apóstol Pedro hubiera escuchado y voy a resucitar al tercer día. ¡Qué glorioso hubiera sido eso! Pedro hubiera evitado mucho que Jesús le hubiera llamado, apártate de mí, Satanás. Se hubiera evitado eso. Sin embargo, porque no escuchó Pedro ni los apóstoles escucharon que Jesús iba a resucitar, Jesús tuvo que confrontar a Pedro. Pero se fijan, muy interesante que Pedro hace a un lado a Jesús. Y podríamos decir que Pedro empieza a regañar a Jesús. Y aquí lo vemos claramente. Pedro, aquí le dice entonces, versículo 22, Pedro, entonces, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Muy interesante que aquí el discípulo trata de poner en línea a su maestro. Y muchas veces pasa con nosotros de que no queremos que nadie nos diga nada. Y yo creo que es muy importante tener a alguien en la vida que siempre nos confronte. Tener a alguien en la vida que nos diga, eso no está bien. Eso que tú estás diciendo no está bien. Eso que tú estás haciendo no está bien. Y es importante tener a alguien en la vida que confiemos, de tal manera que esa persona sienta la libertad de venirnos a decir, lo que veo en ti es que no está bien. Y aquí lo vemos claramente que Pedro le confrontó a Jesús. Y sin embargo, Jesús le habló claramente y le dice, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Recuerden que el contexto de esta escritura es que en el capítulo anterior, Pedro había confesado que Jesús era el Mesías. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, mas sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque has confesado que yo soy el Mesías. En esa confesión, la iglesia será edificada. Ahí Pedro era el triunfador.
el victorioso, porque Jesús le dice, eso no te lo reveló nadie, te lo reveló el Espíritu Santo, te lo reveló Dios. Sin embargo, ahora, unos versículos más tarde, Pedro es comparado a Satanás. Pedro es el perdedor. Pedro era piedra de tropiezo. ¿Por qué Pedro pasó con esto con Pedro? Tal vez muchos teólogos dicen porque Pedro estaba pensando en cosas muy pequeñas. Y recuerden que aquí Jesús estaba pensando en grande. Y tal vez Pedro estaba pensando en cosas sin importancia, en cosas pequeñas, en cosas que no valían la pena. Y hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales, la vida es muy corta para pensar en cosas pequeñas. La vida se va rápido para pensar en cosas pequeñas. Y es por eso que Jesús le dice, no pienses en cosas tan pequeñas. Apártate de mí, Satanás. No me seas piedra de tropiezo. Yo creo que aquí también Pedro tal vez no tenía la correcta perspectiva. No estaba viendo de la manera correcta las cosas. Tal vez aquí, como lo dice claramente la Escritura, piensas y pones la mira en las cosas, no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Piensas como los seres humanos. ¿Y cómo un ser humano piensa? ¿Cómo un ser humano piensa? Y Jesús aquí claramente lo dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Y cuáles son las cosas de los hombres? El ego, las cosas materiales, lo que es para mí y nadie más. Y yo creo que aquí Pedro, más que todo, también estaba pensando en su seguridad, porque si se iban a matar a su maestro, automáticamente iban a matar al alumno, al discípulo. Entonces aquí Pedro estaba pensando en su seguridad. ¿Y cuántos de nosotros no pensamos como piensan los seres humanos en las cosas de aquí? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Y lo hemos escuchado muchas veces. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? La mayoría de los teólogos concuerdan que niéguese a sí mismo es que no seas piedra de tropiezo para otros. ¿Cómo estamos siendo piedras de tropiezo para otros? Y aquí lo dice claramente, porque Pedro estaba siendo piedra de tropiezo para Jesús. El negarse a sí mismo es de que nosotros estamos rehusándonos a ser piedra de tropiezo a otros. Y aquí está hablando en un contexto de la comunidad, de que nosotros debemos siempre responder en una forma positiva y en una forma en la cual no hagamos tropezar a otros en la comunidad, en la iglesia. Calvino, para él, el negarse a sí mismo, él creía que era lo más supremo de la vida cristiana, lo más grande que existe. Y yo creo que ese debe ser nuestro punto de encuentro. Ese debe ser nuestra mira de que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Y aquí lo vemos claramente con Jesús y Pedro, que le dice, apártate de mí, Satanás. Y muy interesante, recuerden que aquí Jesús no estaba hablando de Satanás como lo conocemos ahora.
con cola de punta, con cuernos, con el yelmo rojo. Recuerden que este Satanás, el típico Satanás que nosotros conocemos, comenzó en el siglo XII con Dante. O sea que por 1000 años la iglesia no sabía de Satanás como lo conocemos nosotros, que es muy importante que lo hablemos. El concepto de Satanás como lo conocemos nosotros ahora viene de Dante en el siglo XII. Y recuerden que aquí lo que está diciendo de la razón por la cual está llamando Satanás es porque en estos momentos Pedro se convirtió en enemigo de Jesús. Ahora está es fuerte lo que le voy a decir. Cuando nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, somos Satanás. Recuerden que el apóstol Pablo lo dijo. Por un tiempo, vosotros éramos enemigos de Dios. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo lo dijo? Entonces, ¿cómo nosotros nos convertimos en enemigos de Dios? Cuando somos piedras de tropiezo. Cuando no queremos que el reino de Dios avance. Cuando no queremos que este mundo sea transformado a la imagen de Dios. Cuando nosotros no dejamos que Dios nos transforme o que nos transforme a su imagen. Entonces es muy diferente el concepto que podemos llevarnos hoy de lo que está hablando la Escritura hoy. Entonces aquí el adversario es solamente alguien que está en contra de Dios. ¿Y cómo nosotros nos aseguramos de que no estamos en contra de Dios? Cuando practicamos lo que Jesús, nuestro Maestro, nos vino a enseñar. Amar, perdonar, hacer justicia, ser buenos unos con otros, crecer espiritualmente. Yo creo que después de hoy, nuestra idea de Satanás va a cambiar mucho. Y luego sí, continúa la Escritura, que es una de las pasajes que quiero enfocarme unos minutos para terminar. Versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué interesante versículo. Qué interesante versículo. Antes de eso, el versículo 24 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos teólogos dicen que tome su cruz y sígame significa con quién usted está alineado. ¿Con quién usted está alineado? Por ejemplo, nuestra hermana Mari Carmen tiene sus 3 hijos. Sus 3 hijos no son su cruz. Sin embargo, ella está alineada hacia sus 3 hijos. Es en qué usted está alineado. ¿Con quién usted está en fila? ¿Usted está en fila con los desamparados? ¿Usted está en fila con los que necesitan justicia? ¿Usted está en fila con los que necesitan comida? ¿Ropa? ¿Con quién usted está alineado? Esa es su cruz. ¿Usted está alineado con el mal? También puede. Entonces ahí es cuando volvemos otra vez
donde Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, tomar nuestra cruz es con quién usted, a quién usted apoya. En pocas palabras, ¿a quién usted apoya? Yo creo que ese concepto ahora de la cruz, toma tu cruz y sígueme, cambia mucho nuestra perspectiva. ¿A quién usted apoya? A quien usted apoye, esa es su cruz. Así que de ahora en adelante vamos a tener mucho cuidado. ¿Dónde está nuestro apoyo? ¿Con quién nos alineamos? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es la vida que usted necesita perder? Quien quiera salvar su vida, la vida que tenemos no vale la pena. La escritura aquí nos está hablando de una vida que está fundada en el egoísmo, altanería, cosas materiales, cosas perecederas. Esa vida hay que perderla. Hay que perderla. Y es por eso que este versículo es tan importante, pero le hemos puesto muy poca atención, porque nos enfocamos mucho en Pedro, que Jesús le llama Satanás, o en tomar tu cruz y sígueme. Sin embargo, nos olvidamos de este versículo que nos dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí lo que está diciendo es de que la vida que teníamos no vale. La vida que encontramos en Cristo es la que vale, porque la otra vida no tenía sentido. Entonces, la vida que tenemos ahora en Cristo, que es la vida de amor, la vida de paz, la vida de justicia, la vida de santidad, esa es la vida que vamos a encontrar y que verdaderamente vale la pena. Todos queremos ser discípulos. Y al ser discípulos, descubrimos que ya no tenemos mucho que decidir nosotros. Al ser discípulos, descubrimos que Jesús es el que nos guía y Jesús es el que está ahí para reprendernos, guiarnos y darnos un sentido de vida. Y Jesús nos recuerda que hay que alinearnos con el vulnerable, con el desamparado, con el que está desprotegido, con el que necesita ayuda. Y aquí nos dice y nos recuerda una vez más profundamente que la vida que vale no es la vida que tenemos. No es la vida que tenemos. Es la vida que Dios nos da. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la cruz que ahora la vemos claramente que hemos tomado. Te damos gracias, Señor, por la vida que pensábamos que era vida, pero ahora la hemos dejado por ti. Y ahora hemos encontrado la verdadera vida. Bendícenos, Señor, y protégenos, y te damos gracias porque tú estás aquí, en medio nuestro. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos sigas hablando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.